Gracias, Dios. Thank you, Lord, for all that you've done for us. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho para nosotros. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. Lord, the fact that before you even went to the cross, El hecho de que antes de que fueses a la cruz, you knew all of the sins that we would ever commit. tú ya sabías todos los pecados que íbamos a cometer. For us, Para nosotros and even for those who would reject you. y inclusive a todos aquellos que te rechazaron. You knew all of the sins, Tú sabías todos los pecados. and you were willing to pay the price for all of them. Tú estabas dispuesto a pagar el precio por todos. There is no greater love No hay un amor más grande than when a man gives his life for a friend. cuando un hombre da su vida por su amigo. We thank you for being our friend. Gracias te damos por ser nuestro amigo. Open our eyes as we study your word, Ábrenos los ojos, Señor, mientras estudiamos tu palabra. that we would see wonderful things in it, Que veamos cosas maravillosas dentro de ella. that we would learn from it, Que aprendamos de ella. and that we would go out of this room different than when we came Que in. salgamos de este cuarto, de esta sala, diferente a como cuando entramos. Lord, we desire to be transformed to your image, Padre, deseamos de ser transformados a tu imagen. and that requires change Y eso requiere un cambio. because we are not you. Porque no somos tú. So Lord, help us. Entonces, Señor, ayúdanos. Speak to our hearts through your spirit Háblanos a nuestro corazón por medio de tu espíritu, Señor. and teach us your word. Y enséñanos tu palabra. In the name of Jesus, we pray this. En el nombre de Jesucristo oramos esto. Amen. Amén. Because I don't have an audio team, Porque no tiene un equipo de audio, I'm going to be going back and forth here. vamos a estar yendo para atrás y para adelante aquí. You want to come over here on this side? Go behind that table there. I'm going to use this because I have to go back and forth between a PowerPoint. Voy a usar este sistema para usar el PowerPoint. We're going to be in Ephesians chapter 7. Vamos a estar, Chapter 1. vamos a estar en el libro de Efesios capítulo 1. Oh, yeah, kids. Oh, sí, los your niños, classes. por favor, vayan a su clase. Yes, we will be recording this. Sí, vamos a estar grabando esto. Okay, Katy. Vamos a grabar esto, si puede ver eso después, ¿ok? Ok. Y por todos los maestros también, ¿ok? Los asistentes, ayudantes, ¿ok? It's amazing to think about this. Es increíble de pensar esto. Ustedes, You are God's perfect plan. tú eres el perfecto plan de Dios. Did you know that? ¿Sabías tú esto? You are God's perfect plan. Tú eres el perfecto plan del Señor. We're going to see this today in Ephesians. Vamos a ver esto en el libro de Efesios. Everything that God has done in history, Todo lo que ha hecho Dios por medio de la historia, from the angels to us, desde los ángeles hasta to the nosotros, creation of the stars, hasta la creación de las estrellas, the creation of the world, la creación del mundo, the beauty of the sunsets, la hermosura del atardecer, the sunrises, del amanecer, the storms, las tormentas, everything todo was created for one purpose, fue creado para un solo propósito, for you. para ti. You are God's perfect plan. Tú eres el perfecto plan de Dios. You see, before the creation of the world, Sabes, antes de la creación del mundo, the Trinity existed. la Trinidad en realidad existía. And the Trinity, Y la Trinidad, the Father, Son, and the Holy el Spirit, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, they were fine. ellos estaban muy bien. They didn't need anything. Ellos no necesitaban nada.
They loved each other. se amaban uno al otro, They knew everything. sabían todo, They were perfect. eran perfectos, There was no fault. no había falta, There was no sin. no había pecado, There was no sorrow. no había ningún sentimiento malo, There was nothing no había nada de that was eso bad. que era malo. It was just God, Era nomás simplemente Dios perfect en perfección, in His infinity. en su infinidad. He existed, Él existió, but He desired something. pero Él deseaba algo, You. a ti. Now that blows my mind. That Ahora, explodes eso my mind. me hace que piense que explote nomás de pensar que el Señor lo hizo por mí. Just when I think about that. Nomás cuando pienso en simplemente ese hecho. And God had this plan from the beginning Y Dios tenía este plan desde el principio to bring you and I para traerme a ustedes y a and mí, anybody who answers His call. todo aquel que allá, corresponde a su llamado, Anybody cualquier persona, todos who trusts in Him que confía en Él and desires God, y desea a Dios, all of the people, toda la gente, by now, after 7,000 or 8,000 years, de ahora en adelante, quizás 7,000, 8,000 años atrás, after this much time, después de todo este tiempo, yes, I believe the earth is young, okay? yo creo que el mundo sí es joven. I don't go with the evolution stuff, No okay? juego yo con la evolución que dicen los científicos. Okay, millions and millions of years Millones now. de años no sé qué hablan. And I have my good reasons, Y okay? yo tengo mis razones. So, Entonces, in 8,000 years, en 8,000 años, that has to be at least a couple of trillion people. tiene que haber perdido 1 trillón de gente That has believed in God, que ha creído en Dios, and because of what God has done, y por la razón de lo que Dios ha hecho, they will be in His presence, van a estar delante de su presencia, enjoying His love, gozándose de su amor, His forgiveness, su perdón, His mercy, su His misericordia, justice, su His justicia, peace, su paz, His creativity, su creatividad, His wisdom, su sabiduría, His creation. su creación. All of you and I, Todos ustedes y yo, and trillions of y others, más de trillones de personas más, will be enjoying that forever. vamos a estar gozando de esto por siempre. What we're going to learn in this passage Lo que vamos a aprender en este pasaje is how God planned on doing this. es como Dios planeó para hacer todo esto. So let's, Entonces our first vayamos. point here, Mi primer punto aquí es, okay, and we're going to read the passage. y vamos a leer el pasaje primero, Okay. To unite everybody in Christ, para reunir a todos en Cristo, God had to solve the dilemma Dios tenía que resolver el dilema of sin and justice. de el pecado y justicia. God is just, Dios es justicia, right? ¿correcto? And the penalty for sin is death. Y la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Well, that creates a dilemma for God Entonces esto crea un dilema para Dios, because all of us have sinned. porque todos hemos pecado, All of us deserve to die. todos merecemos morir, And God is just. y Dios es justo, He can't just ignore it. y Dios no simplemente lo puede ignorar. That would be like Eso sería como somebody killing your child alguien matando a tu hijo, and that person going before a judge y esa persona yendo enfrente de un juez, and the judge saying, y el juez diría, well, I'm going to be merciful. no, pues te voy a ser misericordioso contigo. You're free. Eres libre, eres. Where's the justice? Entonces, ¿dónde está la justicia ahí? We even understand Hasta nosotros entendemos that is wrong. que eso está mal. Something is wrong with that. Algo está malo en este If a hecho. person does something Si una persona hace algo that deserves punishment, que merece castigo,
then there needs to be some kind of a punishment. Entonces debe de haber algún tipo de castigo. When there isn't, Cuando no lo hay, there's no justice. no hay justicia. Viva México. Aquí en México también. ¿Sí? ¿Sí o no? Viva México. Hay muchos. Los niños de Hermosillo, muchos años atrás. The kids in Hermosillo, many years ago. ABC school. Escuela ABC. To this day, Hasta este día. nobody has ever paid for what they did. Nadie ha pagado por lo que sucedió ahí. We know that's wrong, Sabemos que eso está mal, right? ¿correcto? Something is wrong Algo está mal until it's us. hasta que se trata de nosotros. When we do something wrong, Cuando hacemos algo malo, perdóname, Dios. Perdóname, hermano. forgive me, brother. I didn't mean it. No lo hice intencionalmente, no quise hacerlo. And maybe it's true, A lo mejor es verdad, but what if it's not? pero ¿qué tal si no es verdad? What if you really meant to do something bad ¿Qué si en realidad querías hacer daño and you do it? y lo haces? I remember this for 25 years. Yo recuerdo algo así por más de 25 años atrás. I broke the law. Yo quebranté la ley. I knew the law. Yo sabía que I la knew ley. there were consequences. Yo sabía que había consecuencias. I just didn't care. A mí simplemente no me importaba. I knew I was doing it. Yo sabía lo que estaba I knew haciendo. it was wrong. Yo sabía que estaba mal. But when I got in front of the judge, Pero cuando yo estuve delante del juez, oh, por favor, perdóname. please, Lord, forgive. Judge, forgive me. On the way to Rosarito. Cuando íbamos en rumbo a Rosarito, You want to tell the story, brother? ¿quieres decir la historia, hermano? ¿You quiere? Sí, mejor sí. Comparte la historia con ellos. ¿De aquí? Sí, está bien. Bueno, hermanos, cuando íbamos en el brothers. camino para Rosarito, When we were on our way to Rosarito, el poblado, ¿qué poblado what fue? was town? Sonoita. What town was it? Sonoita. Ajá. Sonoita. Sucedió algo muy bonito, ¿no? Something beautiful happened. Que el hermano, pues como no conocemos, o a lo mejor ahí en el territorio, una curva. Because the brother didn't know the land. There's a curve there. Se dio la velocidad porque He no se exceeded miraban the los speed. indicadores. Because he couldn't see the signals. Pero a la vuelta, escondidito acá, acá Turning hay un around the muro. corner, there Hay was un like a muro y ahí wall. están los policías. And there was the cops right there. Y está escondido. And the está cops were- escondido, y con la they were like- pistola que marca la velocidad. They had the lo speed gun agarraron with al them. hermano. They caught the brother Y ya le hicieron la parada. and they told him nos to pull over. estacionamos, We parked on the side. y ahí nos detuvieron, And le they pidieron la had us there. documentación. They asked for our IDs. Y los policías estaban duros ahí, pues. The cops are very hard on us. Gente. Ya se They were llevaron a holding unos everybody. allá a la delegación. They took some of them to the police station, to the judge. Y el otro policía And dejó al the other pendiente con la licencia y documentación del hermano. And the cop had the brother's IDs. Y bueno, And tardaron, ¿qué? Unos 15 minutos. they took about Y 15 ya minutes. nosotros, pues, por el viaje, ya el hermano, ya estábamos todos, pues, ya incómodos. And we were all desesperados, tired because we've been on the road for a while now. Pedí misericordia a la policía. Dice, Y le ayúdame. pidió, por favor, pues, si se podía But hacer algo, he asked the cop por if he would primera please. vez darnos chance. It was our first time. We asked him to let us leave. No se puede. Cop said, no, we won't give you Gringo a con chance. dinero. No, 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 y no. se fue la patrulla. And the se cop llevó a left. él, Y regresó la patrulla. And the cop came back. Regresó y dio la vuelta donde ellos Turned tienen around. el operativo, dio la We had all vuelta. the Y se pararon, el otro meetings policía le themselves. entrega los papeles del hermano. Y ya nos había dicho el policía, cuando llegue la patrulla la siguen. Pero la patrulla ya no caminó. the cop told Ya no us caminó y to no follow quiso, the y car. no quiso. The Pero car habla- would run. En eso, porque en un momento yo dice, ayúdame Dios. Y inmediatamente In a paró el minute coche. there, Yo solo digo en voz alta, ayúdame Dios. he said, help me God. Ya vimos que el hermano espejeó la patrulla que la andaban apuchando. The brother saw that people were pushing the cop car. Y
pues ahí pudimos ver pues la misericordia And we de could Dios. see the mercy of God on us. Y llegó el policía con el And the hermano cop y le came to the entrega brother, los papeles. gave him the paperwork. Dame ¿Y la qué pasó? multa. Le dice el hermano que Brother said, what happened? lo seguimos. And we followed him. No quiso prender la He patrulla. said, no, the car No sé wouldn't qué run. pasó. Y no sé, no sabemos qué pasó. No sé qué pasó. What happened, the cop said. Y nosotros pues sí And sabíamos qué es lo que había We knew pasado. what was going on. Y vimos la mano de Dios. And we pues, saw en el God's hand on asunto us. ahí que He íbamos took con care of us. protección de We Dios. were going pues, with the la pudimos protection of, sentir. God, of the Lord. Y gracias a Dios el viaje Thank God, fue bien y our trip went de well. venida And on our way back, pues también gracias a It Dios went nos well trajo as well. bien. And on the way back, I drove 40 miles an hour through Sonia. y cuando venía para atrás, venía manejando más despacio, 40 millas. 40 minutos. Hasta la entrada, hasta la fin, pucha el control de velocidad y pega 40, ok, nomás. Y el coche se entrega vuelta. Ah, es tu multa, no mío. Being very careful. So, that's God's mercy. Esa es la misericordia del Señor. But his justice Pero su justicia is also required. es requerida. Let's read verse Vamos a leer el versículo 7, 7, 8, and 9. 7, 8 y 9. And 10. Y 10. ¿Alguien léelo? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Está bien, hasta aquí. So, Entonces, sí, por favor, apaga los teléfonos. Por favor. A menos usted es un doctor con emergencias, ¿ok? Si es doctor con la vida en riesgo, entonces déjalo. Está bien, pero... So, remember I said, recuerden que dije, to unite all people in Christ, para poder reunir a toda la gente en Cristo, God had to solve the problem Dios tenía que resolver el problema of sin and justice. de pecado y justicia. And this is how he did it. Y esto es como Él lo hizo. In verse 7, En el versículo 7, we were bought by his blood. fuimos comprados por medio de su sangre. And notice it says, in him. Y fíjense cómo dice en Él. Remember the theme. Acuérdense de esto. All of the spiritual blessings that we have. Todas las bendiciones espirituales que tenemos, This is still in the list. esa es una de las que está en la lista. That's all of the first 3 chapters of Ephesians. Esto es lo que dice los primeros 3 capítulos de Efesios. Okay? So in him, En Él we are redeemed through his blood. somos redimidos por medio de su sangre. You see, God couldn't let us pay for our own sins. Sabes, Dios no podía permitirnos pecar nosotros mismos por los pecados que hicimos, Because the penalty of sin is death. porque la paga del pecado era muerte. Why would he create us? Entonces, si piensas, ¿por qué Él nos creó All of the humanity, toda la humanidad? and then all of humanity sins, Y luego toda la humanidad peca, and all of humanity dies, y toda la humanidad muere, and all of humanity goes to hell. y toda la humanidad se va al infierno. That doesn't accomplish anything good. Eso no consigue nada, no tiene ningún sentido. There was only one way. Solamente había una sola manera. God himself Dios mismo, had to pay for our sins. Él tenía que pagar por nuestros pecados. Yeah, note takers, that's good. Tomen notas, okay? You guys take notes if you want, okay? Tomen nota si quieren. All right. So this is how he did it. Esa es la manera que Él lo hizo. He forgave our sins Él perdonó nuestros pecados because he himself porque Él mismo paid the price. pagó el precio. It would have been like Sonoita. Hubiera sido como en Sonoita. If the police had said, Si los policías hubieran dicho, I already wrote the ticket, ya te escribí la the multa. multa, There's nothing I can do, nada podía yo hacer sobre eso. but I'll tell you what I'm going to do. Pero ¿saben qué les dijo? ¿Saben lo que voy a hacer? Go ahead and go. Váyanse. I'm going to pay your fine.
yo voy a pagar el precio de la Tu violación. multa. I would have been amazed. Yo hubiera estado asombrado. Everybody would have been amazed. Todo el mundo hubiera estado asombrado. He's the one that gave me the ticket. Él era el que me dio la La multa. multa. He's in charge of protecting the community Él es el encargado de proteger la comunidad from people driving too fast de la gente que maneja muy rápido por in ahí. a city where there's a lot of people. En una ciudad que hay bastante cantidad de personas. Okay? That's his job. Ese es el trabajo de él. He gave me the multa, the ticket. Él me dio la multa. But if he paid for it, Pero si él pagó por ello, see, that's exactly what God did. fíjate, es exactamente lo que Dios hizo. God's in charge of the rules, Dios está encargado de las reglas. and the rules are there for our protection, Y las reglas son para nuestra propia protección. right? ¿Correcto? They're there for our protection. Esas reglas están ahí para que nosotros seamos protegidos. And when we break them, Entonces, cuando quebramos estas reglas, we hurt someone herimos a alguien, or ourselves o inclusive a nosotros mismos, or our children. o ni a nuestros hijos. Even by setting a bad example, we hurt them. Simplemente por hacer un mal ejemplo, We hurt them. los herimos. There has to be justice, Debe de haber justicia. or there will never be change. Entonces, si no hay justicia, nunca va a haber cambio, There will never be growth. nunca va a haber crecimiento, There will never be anything safe. nunca va a haber nada que esté seguro. That's why Mexico is so dangerous right now. Por eso es que México es tan peligroso como se ve hoy en día. Because the rules are whatever the police says. Porque las reglas son lo que el policía diga, eso es la regla. And so there's no security. Entonces, no hay seguridad. When he stops you, Cuando un policía te para, you have no idea what's going to happen. no tienes idea ni lo que te va a decir o lo que va a hacer. I was blessed with growing up in California, Yo fui bendecido de haber crecido en California, where the police actually follow the rules. donde en realidad la policía sigue las reglas a pie del And when they don't, Y cuando ellos no lo the hacen, people make sure they're punished. la gente misma se asegura de que ellos sean castigados. That's what the riots were about. Eso es lo que los derechos estaban. The riots. De eso se trataban los Peleas en Estados Unidos, en las ciudades, con los fuego y- motines. Había Sí. motines. Okay? That's what that was about. De eso se trataba. La gente se había motinado porque no estaban de acuerdo con la policía. And a radical protest. Y una protesta radical sucedió. Just because one person Simplemente porque una persona was killed. fue muerta, fue asesinada. If they did that in Mexico, ¿Tú crees que harían eso aquí en México? it'd be like every 5 minutes they'd have a Como fight. cada 5 minutos muere alguien. But when I get stopped in the United States Pero cuando a mí me pararon en Estados Unidos and I'm speeding, y ando manejando recio, I know what to expect. yo sabía lo que me esperaba. I'm going to get a ticket. Me van a dar una multa. I can't give him a bribe. No puedo dar No una lo puedo mordida. I can't ask him sobornar. anything. No les puedo pedir nada. I know what to expect. Yo ya sé lo que va a pasar. Everybody follows the rules. Todos siguen las reglas. If you break the rules Si quebrantas las reglas and they catch you, y te agarran, you know what the penalty is. tú ya sabes lo que es la paga. I don't have to worry about them beating me up, No tengo que preocuparme que ellos me vayan a golpear, taking all my money. que me quiten todo el dinero. I don't have to worry about No that. tengo por qué preocuparme por eso. I'm just going to pay a ticket. Yo nomás voy a pagar una multa. That's it. Es todo. And I know that. Y yo sé esto. That's what security looks like Eso es lo que significa seguridad. when the rules are followed. Cuando las reglas son seguidas al pie de la letra. So God Entonces, desires Dios- order Entonces Dios desea que tengamos orden and security, y seguridad. and so there are rules. Entonces hay reglas. And when we break them, Entonces cuando las quebramos, there's a penalty. hay un penalty. Now here, Entonces aquí, he pays for it Él paga el precio instead of us. en vez de nosotros.
Now, let me tell you, Entonces, déjenme decirles esto. in the entire Old Testament, El Viejo Testamento completamente de orilla a orilla, nobody understood that part. nadie entendió esta parte de lo que está hablando el pastor. Not one prophet. Ni siquiera un solo profeta entendió. They predicted many things. Predicían muchas cosas que iban a But in pasar. 1 Peter it says, Pero en el primer libro de Pedro dice, the prophets los who profetas were writing about the sufferings of the Christ, estaban escribiendo de los sufrimientos de Cristo, the el Messiah. Mesías. And remember, they didn't know the Messiah was going to be God. Recuerden, ellos no sabían que el Mesías iba a ser Dios mismo. They thought it was going to be an ancestor of David, a descendant of David, Ellos pensaban que iba a ser una descendiente de David and Abraham, o de Abraham, a man, un hombre, just a man. simplemente un hombre. That's what they were expecting. Ellos eso es lo que esperaban. Go ahead, drink that. You've been trying for a while. Un poco de ejercicio antes de su tome. 1, 2, 3, 4, 5, You're doing it on 6, purpose, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Oh my God. Thank you. So, Pero le soplaba cada vez. ahorita es frío. No es caliente, es frío. So, Entonces, none of them knew this. nadie del Viejo Testamento sabía de We're going to esto. see this in a minute. Lo vamos a ver esto en un minuto. You see in verse 9, En el versículo 9 it says, dice, He gave us the knowledge of the mystery Él nos dio el conocimiento del misterio of His will. de su voluntad. What was that mystery? ¿Cuál era ese ministerio del que le Misterio. hablaba? Misterio. Misterio, ¿verdad? Okay. I thought it was a ministerio. No. Misterio. That mystery Ese misterio was Paul's gospel, era el evangelio de Pablo, which was actually different que en realidad era muy diferente than James and Peter. que traía el Santiago y Pedro. They didn't understand it fully. Ellos tampoco lo entendieron en realidad We see completamente. that in Galatians. Lo vemos esto en Gálatas, We see that in Acts. lo vemos en el libro de Hechos. In Galatians it says, En el libro de Gálatas dice, when Peter came in with the Gentiles, cuando Pedro llegó con los gentiles, he wouldn't eat with them él no comía con los gentiles, because he still thought porque él aún pensaba the Jews were God's people que los judíos eran la única gente de Dios and the Gentiles, y los gentiles they were missing something. algo les faltaba. They were not completely equal. No estaban completamente en igualdad. And Paul rebuked him Y Pablo se lo echó en cara and said, y le dijo, you're not living the gospel tú no estás viviendo el evangelio, le dijo, because we're not saved by works. porque nosotros nos hemos salvos por hechos. So what work have the Jews done Entonces, ¿qué trabajos habían hecho los judíos that makes them better than the que Gentiles? los hacía mejores que los gentiles? And Peter said, you're right. I'm sorry. Pedro le dijo, ¿sabes qué? Tienes la razón. Remember in Discúlpame. Acts, Acuérdense en el libro de Hechos, God gave him a vision Dios le dio una visión of a sheet with food on it, de donde tenía una sábana con comida arriba de ella, of everything that the Old Testament says is unclean. que de todo aquel alimento que el Viejo Testamento llamaba sucio. And God said, kill and eat. Y Dios le dijo, mata y come. Peter said, no, I would never eat that. Pedro dijo, no, de ninguna manera yo comería eso. And God said, Y Dios le dijo, you still don't get it yet, Peter. todavía no entiendes, todavía no agarras la onda. Never say Nunca. something is unclean. Nunca digas que hay algo que está sucio, What I have declared is clean. cuando yo declaro que es limpio. When the Holy Spirit fell on the Gentiles, Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, just like the Jews, así como le cayó a los judíos, that was God saying, esto es lo que Dios trataba de decirles, there is no difference. que no había diferencia. This was the mystery. Este era el misterio. You see, for thousands of years, Sabes, por miles de años, all of the world thought todo el mundo pensaba
if you want to be a follower of Yahweh, que si tú querías ser un seguidor de Yahweh, then you have to become a Jew. necesitabas convertirte en un judío. That was the only way. Era la única manera en aquel entonces. If you didn't do that, Si no hacías esto, you weren't really God's people. entonces en realidad no eras alguien de Dios, La gente de Dios. la gente de Dios. What God revealed in the New Testament Lo que el Señor reveló por medio del Nuevo Testamento, is that he was going to unite everything together. que Él iba a reunir a todos y a todo juntamente. You guys have heard the verse. Ustedes han escuchado este versículo. Your eye has never seen, Tus ojos jamás han visto and your ear has never heard, lo que tus oídos jamás han escuchado and has never entered into the mind of man. y que nunca ha entrado en la mente de un ser humano, de un hombre. What God has planned Lo que Dios ha planeado for those who love him. para todos aquel que le ama. It's in 1 Corinthians. Estás en el libro de Corintios. Okay? Many people think that's talking about heaven. Mucha gente piensa que cuando se habla de este versículo, Dios está hablando del cielo, la eternidad. That's not what it's referring to. Pero a eso no se refiere. It's a quote from the Old Testament. Está parafraseando algo del Viejo Testamento. Okay? He's repeating a verse. Él está repitiendo un versículo. That verse in the Old Testament said, Este versículo en el Viejo Testamento decía, thousands of years before Christ, muchos miles de años antes de Jesucristo, the prophet said, el profeta dijo, the eye has not seen, tus ojos no han visto, your ear has not tu heard, oído no ha escuchado, and it has never entered in the thoughts y of nunca man has entrado en los pensamientos del hombre, what God has planned. lo que Dios tiene planeado. Paul says Pablo dice, that mystery ese misterio has now been revealed. ha sido revelado hasta ahora. It's the gospel. Es el Evangelio. That's what nobody saw. Esto es algo que nadie veía, Nobody understood. nadie lo entendía. God himself Dios mismo would become a man se convertiría en un hombre and die y morir in our place en el lugar de nosotros by our hands por medio de nuestras propias manos of humanity. de la humanidad. We would kill our own God, Nosotros mataríamos a nuestro propio Dios and he would let us y Él nos dejaría to pay the price for our sins. para pagar el precio por nuestros pecados. That's what Paul is saying. Esto es lo que Pablo les estaba The diciendo. wisdom of God. La sabiduría de Dios. Wow. You and I could never come up with that kind of a plan. Ni tú ni yo siquiera hubiéramos pensado un tipo de plan como este. But God had a purpose. Pero el Señor tenía un propósito. That purpose is you and I, Ese propósito eran tú y yo, and a relationship en una relación between us and our Creator. entre nosotros mismos y nuestro Creador. That's His purpose. Ese es el propósito de Dios. And the only way to do Y that la única manera de hacer esto would to be for Him to die for us. era de que Él muriese por nosotros. Everything God does has a purpose, Todo lo que Dios hace tiene propósito. except for mosquitoes. Except for zancudos. Excepto por los zancudos. They have no good purpose. Los mosquitos no tienen buen propósito. That's the only thing I can think Es of. la única cosa que yo pueda pensar ahorita de que no. But everything else Pero todo lo demás has a good purpose. tiene un buen propósito. God does everything for a reason. Dios siempre hace algo por alguna razón. When I get to heaven, I want to ask him about the mosquitoes. Cuando yo llegue al cielo voy a preguntar que sí, qué pasa con los mosquitos. Why did you even create them? ¿Por qué los creaste? Le voy a And the preguntar. brothers and sisters know. Mis hermanos y Flies. las moscas, I hate them. las odio. I have ADHD. Yo tengo una enfermedad ADHD. El desorden de déficit por atención. No puede concentrar en nada. Odio los moscas. Pelea todo el camino por 3 horas. Cuando un moscas en el coche, mátalo. Casi causan accidentes para matar a este mosca. I almost killed us just trying to kill the fly. Yeah. But other than that, Pero en otra cosa, everything that God does has a purpose.
Lo que Dios hace tiene propósito. That's our second point. Este es nuestro segundo punto. To accomplish his plan, Para poder completar el plan de Dios, to unite us in Christ, para reunirnos en Cristo, he had to reveal his plan. Él tenía que revelarnos su plan. Now, why didn't he reveal it before? Entonces te preguntas, ¿por qué no lo reveló mucho más antes? Jesus says why. Jesucristo nos dice por qué. Remember the parable? ¿Se acuerdan de la parábola? He says, if the strong man Dice, si un hombre fuerte knows when the thief is coming into his house, sabe cuando el ladrón va a entrar a su casa, he would be ready. él estuviera listo. If God had revealed his plan, Si el Señor hubiera revelado su plan, Satan would have been ready. Satanás se hubiese preparado para él. But God didn't reveal his plan to anybody. Pero el Señor nunca le reveló ni le dijo a nadie de su plan. A I would nadie. have loved to see Satan's face Me gustaría haber visto en ese tiempo la cara de Satanás. when Jesus was born. Cuando Jesucristo nació, I didn't see that coming. ha de haber dicho, esa yo no la había viniendo. No fue preparada por este. How can I defeat a Messiah ¿Cómo puedo vencer a un Mesías when it's God himself? cuando es el Dios mismo? Wow. He was waiting for the Messiah. Él estaba esperando por el Mesías. He knew the prophecy. Él sabía de la profecía. That's why Israel was so full of demons. Por eso Israel estaba lleno de demonios. Satan was waiting, Satanás ahí estaba esperando, doing as much damage as he could, haciendo el mayor daño que él pudiera hacer, trying to destroy as many relationships as he could, tratando de destruir la cantidad más grande de cualquier relación que hubiera, bringing all of the demons in the universe trayendo todos los demonios del universo to try and possess every Jew he could para poder poseer a cada judío que él pudiese poseer. so that the Messiah couldn't come. Entonces, para que el Mesías no pudiese llegar, And God said, surprise. Dios le dijo, sorpresa, You can't stop this one. no puedes parar God in the flesh. Dios en la carne, The wisdom of God la sabiduría de Dios is incredible. es increíble. But he had to reveal it to us Pero él tenía que revelarnos su sabiduría so we could hear the gospel. para poder escuchar el evangelio. But why didn't anybody understand it before? Pero te preguntas, ¿por qué antes nadie podía entender esto? Because they didn't have the Holy Spirit Porque no tenían el Espíritu Santo in them. dentro de ellos. The spiritual truths of God Las verdades espirituales de Dios are revealed through his Spirit. son reveladas por medio de su Espíritu. He opens our eyes to understand things Él abre nuestros ojos para entender cosas that we could never understand in the flesh. que nunca jamás lo podríamos entender en la carne. It's called faith. Se llama fe. God speaks, Dios habla, we hear, escuchamos, we know it's true, sabemos que es verdad and we believe y it lo creemos by faith. por medio de la fe. That's how we're saved. Esto es como somos salvos. That's how we live. Esto es como vivimos. That's how we grow. Esto es como crecemos. So he had to reveal his plan. Entonces él tenía que revelar su plan. And then Entonces, to complete his plan, para completar su plan, he had to do the work. él tenía que hacer el trabajo. Let's go back to our verses. Vamos a regresarnos a los Let me versículos. repeat that again first, though, and take notes if you want, okay? Lo voy a repetir, si quieren tomen notas. To complete his plan, Para completar su plan, he had to do all of the work. él tenía que hacer todo el trabajo él mismo. Because if we learn anything from the Old Testament, Porque si aprendemos algo del Viejo Testamento, man is not capable of saving himself. el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. That's the whole story of the Old Testament. Esa es la historia completa del Viejo Testamento. You look at the kings. Vean los reyes. David, a man after God's heart. David, un hombre detrás Sí, del corazón de Dios, Failed, falló,
Solomon, a man with all the wisdom in the world, Salomón, con toda la sabiduría del mundo, failed. le falló. Every king, Todo rey ones God chose, que el Señor lo escogía, ones the people chose, después de que la gente lo escogía, ones that chose themselves, había muchos que se habían escogido ellos mismos. nothing worked. Nada trabajaba. We are not capable. No somos, no tenemos la capacidad. Okay, so let's read Entonces vamos a leer 10 through 14. del 10 al 14. Oh, in verse 10, I want to add one thing. En el versículo 10 quiero decir algo más. This is what it means in the fullness of the times. Esto es lo que significa en los tiempos completos, El cumplimiento de los tiempos. los cumplimientos de los Okay, tiempos. this is the end times, Este es el fin de los tiempos, the last days, los últimos días. when God reveals everything to us Cuando el Señor revela toda cosa a and nosotros says, now I can tell you, y nos dice, ahora sí les puedo decir, I died for your sins. yo morí por tus pecados. And if you believe in me, Y si tú crees en mí, then I will forgive your sins, entonces yo perdonaré tus pecados. and I can be loving, Y puedo ser amoroso, I can be just, puedo ser justo, I can be merciful, puedo ser misericordioso, I can be forgiving, puedo perdonarles. I can do all of that Yo puedo hacer todo esto because the price has been paid, porque el precio ha sido pagado. and I can give that forgiveness to whoever asks. Y yo le puedo dar ese perdón a quien yo plazca hacerlo. This is the beauty of the gospel. Esa es la hermosura del Evangelio. And God revealed that to us. Y el Señor nos reveló esto a nosotros. Do you realize how privileged we are? ¿Tienes una idea qué tan privilegiados somos? We live in a country Vivimos en un país with a Bible con una Biblia in almost every house, que está en casi todas las casas, Catholic or Protestant, católico o protestante. protestante. But we have a Bible in almost every house. Pero en realidad hay una Biblia en casi todas las casas. If you ask any Catholic, Le puedes preguntar a cualquier católico. you believe the Bible is the Word of God? Le preguntas, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? What do they say? ¿Qué dicen? Por supuesto que sí. That is such a privilege. Eso es algo, es un privilegio tan grande. We heard in one of the teachings in Rosarito Escuchamos algo en una de las enseñanzas en Rosarito about 3 billion people in the planet, sobre 3 billones de gente en el planeta, in India, en India, in Africa, en África, South America, Sudamérica, China, China, who have never heard the name Jesus. de los que nunca habían escuchado el nombre de Jesús. 3 billion people. 3 billones de gentes. That is incredible. Esto es increíble. We are so privileged Somos tan privilegiados to live in a place de vivir en un lugar. where we don't just know the gospel, No simplemente conocemos el we Evangelio. can study Podemos estudiar la and palabra understand the gospel y entender la and all palabra of the implications of the y gospel, todas las implicaciones que tiene el Evangelio. how it applies, Cómo se aplica, how it doesn't apply, cómo no se aplica, what it means to our life. qué significa para nuestras vidas. And the gospel has one purpose: Y el Evangelio tiene un solo propósito. you. Tú. All of this Todo esto God did for you. el Señor lo hizo para nosotros. There is no greater love than that. No hay un amor más grande que el del Señor. Let's read these last verses. Vamos a leer estos últimos versículos. Verse 11 through 14, léelo. Del 11 al 14, alguien lo lee, por favor. Amén. Por miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. A la 11. ¿La 11? Sí, 11 Ay, primero. perdón. Sí, También está bien. también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, al fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su nombre. There's one theme in these 3 verses. Hay una escena en Un tema. esto, Un tema. One theme. un tema en cada uno de estos versículos. He did it. Él lo hizo. His will, Su voluntad, his purpose, su propósito, his spirit. su espíritu. He guarantees, Él nos garantiza he gives, que Él da, he loves, que Él ama, he dies, que Él muere, he pays. que Él paga. All of it is him. Todo esto que sucedió es Él. He does it all. Él lo hace todo. Point 3 was Punto número 3 fue to complete his will, para poder cumplir su voluntad, his purpose. su propósito. He had to do everything. Él tenía que hacerlo todo. Our plans don't go well. Nuestros propios planes nunca van bien. No matter what we plan, No importa qué es lo que planees. it's not perfect. No es perfecto. It never is. Nunca fue, It never will be, nunca será, because we don't know everything. porque no sabemos todo. He does. Él sí sabe He's todo. always known everything. Toda la vida ha sabido todo. Before the creation, Antes de la creación de He la knew humanidad, everything. Él sabía todo. he knew what was going to happen, Él sabía lo que iba a pasar, how it was going to happen, cómo iba a pasar, the choices you were going to make, lo que ibas a escoger hacer en tu the vida, consequences for your las actions, consecuencias de tus propios the actos, blessings you were going to las receive, bendiciones que ibas a recibir, your obedience, tu obediencia, your blessings, tus bendiciones, all of these things. todas estas He knew cosas. all of Él it. sabía todo lo que iba a pasar. That is the God that we worship. Ese es el Dios que nosotros glorificamos. And all of this Y todo esto, is for the praise of His glory. y todo esto es para glorificar, para alabar su gloria. All of it, Todo, everything He has ever done, todo lo que ha hecho, will bring praise to His name. le traerá alabanza. I say praise. Pray, alabar, a su Traerá- nombre. Alabanza Traerá alabanza a su nombre forever. para siempre. Even the works that we do, Inclusive los trabajos, los hechos que hagamos. there are works Hay obras that He has prepared for us. que Él ha preparado para nosotros. There is inheritance Hay herencias that He has prepared for us. que Él ha preparado para nosotros. There are blessings Hay bendiciones that He has prepared que for Él ha us. preparado para cada uno de And nosotros. when we get to heaven Entonces cuando lleguemos al cielo, and the new earths, en el nuevo mundo, when we get to the new creation, cuando lleguemos a la nueva creación, everything that we did, todo lo que hemos hecho, we will all glorify God for it. All of us will glorify God for todos those nosotros things. glorificaremos a Dios por esto, por haberlo hecho, For all of the works. por todas las obras. Nobody's going to say, wow, Paul's so awesome. Nadie va a decir, wow, Pablo era tremendo. Everybody's going to say, Todos van a decir, God is awesome Dios es el asombroso for what He did through Paul. por lo que hizo por medio de Pablo. Ya. That's what we're going to say. Eso es lo que vamos a decir, Because that's the truth. porque esa es la verdad. Right now, we don't really see that. En realidad ahorita no vemos eso, But God's plan pero el plan de Dios is us. somos nosotros. You are God's perfect plan. Tú eres el perfecto plan del Señor. Everything He's done, Todo lo que ha hecho, He did for you. lo hizo por ti. When we get to chapter 4, Cuando lleguemos al capítulo 4, Paul's going to say, Pablo va a decir, you remember everything I just told you? acuérdense de todos los que le acabo de decir, Act like it. actúen sobre ellos. Walk worthy, Caminen digno dignos of that calling. de su llamado.
Let's pray. Let's pray. Es deep. Vamos a orar. Father, we thank you so much Padre, te agradecemos mucho, Señor, for your glory. por tu gloria. You are the only one worthy of praise Tú eres el único que eres digno de alabar, because you are the only one that can save us. porque tú eres el único que nos puede salvar. And you did it. Y lo hiciste. And it cost you so much to do it. Y te costó tanto por hacerlo. But help us to live with that in our mind this week. Ayúdanos, Señor, a vivir con esto mismo en nuestra mente esta semana. We love you, Lord. Te amamos, Señor. Bless the food that we're about to eat, Bendice los alimentos que vamos a comer, the hands that prepared them. las manos que lo prepararon. And Lord, let your will be done in our El lives Señor, deja que tu voluntad sea hecha en la vida de cada uno de nosotros, the way it is in heaven. así como está en el cielo. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. That was deep, the last thing you said. Walk worthy of your calling. Is that what you said? He's going to say that in chapter 4.